Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar con la presencia, la participación del doctor Wilmar Azcárraga Cejas. Él tiene un doctorado en Economía a través de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. También es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad. Estimado Wilmar, muchísimas gracias por estar en el programa. Bienvenido. Buenas noches, Silvano. Pues agradecerte infinitamente por la invitación a otro programa. Bueno, el día de hoy, estimados televidentes, vamos a conversar con el doctor Azcárraga de la pandemia COVID-19 y sus consecuencias en la transformación productiva. Así que damos inicio al programa. ¿Y cuál es el contexto post-pandemia en América Latina y Bolivia y sus perspectivas de crecimiento económico, Wilmar? Ya es de conocimiento general que la pandemia COVID-19 es una de las mayores crisis sanitarias que ha llevado al mundo y a América Latina a una crisis económica y social sin precedentes, ¿no? El COVID-19 ha provocado que la economía mundial reduzca su tasa de crecimiento a un 5,2%, reduciéndose el PIB per cápita de más del 90% de los países del mundo, en un proceso sincrónico sin precedentes, ¿no? Como nunca, hoy en día, el mundo entero está en una recesión económica, ¿no? A nivel de la región se observa que las economías latinoamericanas han reducido su crecimiento en un 7,9% y el PIB per cápita en un 7,1% en el 2020, con lo cual América Latina estaría retrocediendo 10 años, estaría volviendo al PIB per cápita del 2010, ¿no? En el 2021 la tasa de crecimiento económico de América Latina será del 3,7%, explicándose la mayor parte del mismo por un rebote estadístico del 3,7%, ya que la tasa con la que se está comparando es realmente baja del 2020, ¿no? Es así, por ejemplo, que en el caso de Bolivia la tasa de crecimiento económico prevista de este año, 2021, es del 5,1%, pero si se descuenta el rebote estadístico del 3,7%, en realidad estaríamos hablando de un crecimiento económico del 1,4% solamente. Y como veremos más adelante, nuestras posibilidades de diversificación y por consiguientemente de crecimiento económico del país son cada vez menores, ¿no? Es interesante también hacer notar que en 1980 Bolivia y Corea del Sur tenían los mismos niveles de PIB per cápita medidas a través del PIB per cápita. Ahora, ¿qué producían y exportaban en este periodo estos dos países? Corea del Sur, ya que sus ventajas comparativas radicaban en el arroz, producía y exportaba este producto. Bolivia, hoy como hace más de 40 años, extrae y exporta minerales e hidrocarburos fundamentalmente, ¿no? En cambio, hoy en día, el país asiático produce y exporta manufacturas de mediana y alta tecnología que la han convertido en una de las economías líderes de economía del conocimiento y en cambio estructural. Bueno, ¿y cuáles son las implicancias de esta desaceleración económica mundial que has un poco ya presentado para el desarrollo económico de América Latina y Bolivia? Bueno, la desaceleración económica mundial recobra relevancia por dos problemas fundamentales para el desarrollo económico de América Latina y Bolivia. El primero tiene que ver con el hecho de que la vulnerabilidad externa latinoamericana con respecto al ciclo económico externo, derivado de su patrón de inserción internacional basada en las ventajas comparativas, y el segundo factor fundamental tiene que ver con el imperativo de que hoy en día, más que nunca,
América Latina tiene que diversificar su estructura productiva y exportadora para ir más allá de las ventajas comparativas, superando la especialización primario-exportadora, para avanzar más en sectores intensivos en conocimiento y tecnología. Solamente de esa manera la región latinoamericana podrá alcanzar sostenidas y tasas de crecimiento económico. Y Wilmar, ¿cuáles son los enfoques teóricos de análisis del desarrollo económico y social de los países? Bueno, en la literatura económica existe un fuerte debate entre diferentes enfoques teóricos sobre el crecimiento y el desarrollo económico de los países, pero cabe destacar tres grandes enfoques. En primer lugar, el enfoque de la calidad institucional que la ha pregonado y que la ha estado promoviendo el Banco Mundial. En segundo lugar, el enfoque de la competitividad global promovida por el Foro Económico Mundial. Y en tercer lugar, el enfoque estructuralista de la complejidad económica, que es una propuesta realizada por un grupo de economistas de la Universidad de Harvard, encabezadas por Ricardo Hausmann y un físico chileno, César Hidalgo, del MIT, ¿no? Este grupo de economistas y físicos recobran la tesis estructuralista sobre la importancia de la estructura económica para el crecimiento económico de los países. Hausmann e Hidalgo, en el 2014, en un trabajo sostienen que es posible construir un índice de complejidad económica a partir del grado de diversidad y exclusividad de las exportaciones del país, que resulta ser un buen predictor del crecimiento económico de largo plazo. Es más, el índice de complejidad económica resulta ser mejor predictor del crecimiento económico, mejor que el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial o de indicadores de calidad institucional elaboradas por el Banco Mundial y otros países, ¿no? Entonces, de los tres enfoques, del enfoque del Banco Mundial, del enfoque de las instituciones, del enfoque de la competitividad global del Foro Económico Mundial, el tercer enfoque, el enfoque estructuralista, es la que tiene mayor relevancia y pertinencia para explicar, como vamos a ver después, el crecimiento económico de los países. Bueno, ¿y cuál es el enfoque teórico adecuado para el análisis del desarrollo económico social de los países y en qué consiste? Bueno, como se está argumentando, el enfoque teórico adecuado es el de la complejidad económica. Bueno, ¿en qué consiste la complejidad económica? De acuerdo a Hausmann e Hidalgo, la complejidad económica es un determinante fundamental del crecimiento y el desarrollo económico de los países. La idea de complejidad económica capta el conocimiento productivo contenida en la estructura productiva y exportadora de un país. A partir de la estructura productiva y exportadora de un país se infiere la amplitud y la sofisticación de los productos que un país produce y exporta. Lo que un país produce y exporta determina el crecimiento económico futuro, ¿no? Lo que un país produce y exporta es importante, es relevante, porque no todos los bienes son iguales en términos de sus consecuencias para el crecimiento económico de los países. La especialización en algunos productos traerá mayor crecimiento que en otros. En definitiva, los países se transforman en aquellos bienes y productos que exportan. En este sentido, desarrollo económico social se podría entender como la transformación de la estructura productiva y exportadora, es decir, de la estructura económica de un país hacia la producción y exportación de productos más complejos, es decir, productos con contenido, con conocimiento, ¿no? Entonces, decimos, ¿no?, en la estructura productiva y exportadora de un país está imbrincada, está contenida
el conocimiento, y el conocimiento es un elemento fundamental que tiene el poder explicativo robusto de poder explicar las diferentes tasas de crecimiento económico a nivel mundial. Y entonces, Wilmar, ¿cuál es la relación entre la complejidad económica y el crecimiento económico de los países? Bueno, como decíamos, la complejidad económica es importante porque refleja la cantidad de conocimiento productivo que está contenida en la estructura productiva y exportadora de un país. De allí que nos sorprenda que existe una alta correlación entre el índice de la complejidad económica y el PIB per cápita de los países. Controlando por el ingreso asociado a actividades extractivas que tienen que ver más con la geología que con el conocimiento, se encuentra que el 75% de las diferencias en las tasas de crecimiento económico en los países se explica a través de la complejidad económica. Es decir, la complejidad económica explica 75% y está relacionada positivamente con el nivel de PIB per cápita de los países, ¿no? En un estudio se ha establecido la relación entre la complejidad económica y el PIB per cápita, ¿no? Tanto para países en los cuales más del 10% de las exportaciones son países que se ha colocado como país en color rojo, en los cuales las estructuras exportadoras representan más del 10%, y países color celeste en los cuales las exportaciones representan recursos naturales menos del 10%, pero en ambos casos la relación entre la complejidad económica y el PIB per cápita es positiva, ¿no? La correlación es alta, y de hecho los países que aumentaron su diversificación exportadora y se han orientado hacia productos de mayor contenido científico y tecnológico son los países que más han crecido en las últimas décadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la relación entre complejidad económica y el PIB per cápita no solamente es un síntoma, una expresión de prosperidad económica, sino existe una relación de causalidad entre ambas variables. En base a una regresión de 128 países para más de 3 décadas, se ha establecido que existe una asociación positiva entre ambas variables, y de hecho un incremento en una desviación del 1%, que es el caso, por ejemplo, de Tailandia en 1970-85, se ha encontrado que 1,6% de tasa porcentual es en lo que ha aumentado cada año el crecimiento económico de Tailandia. Asimismo, como les decía, existe una relación positiva entre la complejidad económica y el PIB per cápita, y en este ajuste de regresión hay países que están por debajo y hay países que están por encima y por debajo de las rectas de regresión. Los países como Bolivia, que están por debajo de las rectas de regresión, significa que son países ricos, entre comillas, de acuerdo a la complejidad económica. Es decir, de acuerdo a la complejidad económica, Bolivia tiene un PIB per cápita mayor que el que predice la complejidad económica. Es decir, que en el tiempo Bolivia va a crecer menos. Efectivamente, como nosotros vemos en los últimos años, Bolivia ha estado creciendo cada vez menos, ¿no? Entonces, Bolivia, al encontrarse por debajo del ajuste de rectas de regresión, es un país que tiene un PIB per cápita mayor que el que predice su complejidad económica, y como en la realidad está ocurriendo, Bolivia en el futuro va a crecer a tasas menores, ¿no? Y entonces, hablando de Bolivia, justamente, ¿cuál es la posición de Bolivia en el ranking de la complejidad económica? Bueno, la Universidad de Harvard elabora un atlas de la complejidad global, y el país que encabeza ese ranking de complejidad económica es, desde hace más de 30 años, Japón, ¿no? Entonces, Japón es el país con mayor complejidad económica. Bolivia, durante los últimos años, ha caído de la posición
80 en 1995 a la posición 115 en el 2018, en el ranking global, que el último que incluye es 133 países. Un último cálculo muestra, en cambio, Corea del Sur, que es el país con el que nos conviene, con los que nos interesa comparar, porque decíamos en 1980 tenían el mismo nivel de PIB per cápita. En cambio, Corea en el mismo periodo ha escalado de la posición 21 a la posición 13. Y en el 2019 Bolivia ha caído nuevamente y está desde el 2019 en la posición 126 del ranking de índice de complejidad económica entre 133 países. Es decir, solamente está por encima de 6 países antes de estar en el fondo, ¿no? Entonces, lo que significa que nuestro país cada vez exporta productos más primarios, productos menos complejos, lo que nos da menores posibilidades de diversificación productiva y por consiguientemente en el futuro menores tasas de crecimiento económico, ¿no? Porque decíamos, ¿no?, lo que un país produce y exporta determina el crecimiento económico futuro, ¿no? Aplanar la curva de contagios ha implicado llevar a la economía a una recesión económica sin precedentes, pero los países que más efecto negativo han recibido de la pandemia COVID-19 son justamente los países que no tenían una infraestructura científico-tecnológica. En América Latina, solamente 21% de las personas pudieron hacer teletrabajo. En cambio, en Estados Unidos y en Europa, más del 40%, ¿no? Entonces, como se desprende de lo analizado, Bolivia, entonces lo que un país produce y exporta determina el crecimiento económico futuro. Asimismo, se concluye que América Latina y en particular Bolivia carecen de una estructura productiva basada en el conocimiento. En este caso, Bolivia tiene que transitar, ya decíamos en algún programa, de una economía primaria exportadora a una economía del conocimiento. De acuerdo a los enfoques que nos has presentado, el enfoque teórico adecuado es el estructuralista. ¿Cuáles son los escenarios de transformación productiva para América Latina y Bolivia? Bueno, si nosotros combinamos dos dimensiones, como ser la transformación productiva y el desarrollo científico-tecnológico, pueden identificarse 6 posibles escenarios que pueden orientar las estrategias de desarrollo de América Latina y el Caribe en las próximas décadas, ¿no? Por una parte, el eje de la transformación productiva tiene que ver con la capacidad de competir basada en la tecnología, la innovación y la agregación de valor en los procesos productivos. Por otra parte, el desarrollo científico-tecnológico implica la creación, la acumulación de capacidades de producción de artículos científicos y patentes, ¿no? así como expresión en nuevos procesos y productos, ¿no? Combinando ambos criterios, transformación productiva y desarrollo científico-tecnológico, como decíamos, tenemos identificados 6 casos, 6 escenarios, el escenario A, B, C, D y F. En el escenario A, se supone que se permanece dentro de la misma estructura productiva con bajo desarrollo científico-tecnológico, que es la situación actual de la mayor parte de los países de América Latina. Este escenario se denomina la América Latina hoy, es decir, nos mantenemos en la estructura productiva en la que estamos y no hay desarrollo científico-tecnológico. En el escenario B permanecemos dentro de la misma estructura productiva, pero aumentamos el nivel de desarrollo científico-tecnológico, agregando valor a los recursos naturales. Este sería el caso de la mayor parte de los países del Cono Sur, como ser Chile, que está aplicando biotecnología
al salmón, a las frutas y al vino. También es el caso de Argentina, en el caso de la aplicación de la biotecnología a la soya y en el caso de Brasil a la naranja, ¿no? Este sería el escenario B, que se denominaría inserción basada en agregar valor a los recursos naturales. El escenario C consistiría en cambiar la estructura productiva vía la innovación y agregación de valor, pero con medio o bajo desarrollo científico-tecnológico endógeno, ¿no? Este es el caso de la mayor parte de los países de Centroamérica, que han desarrollado nuevos sectores como la maquila, por ejemplo, como la maquila, es el caso específicamente de México y la República Dominicana, o a través de la inversión, a través de asociación con multinacionales, es el caso de Costa Rica, que ha logrado atraer a Intel, o la inversión extranjera directa, ¿no? Este es el escenario denominada inserción basada en fuerzas exógenas. Los países que en alguna sesión dijimos, los países que han logrado exitosamente insertarse en las cadenas globales de valor son estos países, ¿no? Es el caso de México, que se ha insertado en las cadenas globales de manufacturas de mediana y alta tecnología. Es el caso de Costa Rica, que muy exitosamente ha logrado insertarse en las cadenas globales de medicamentos, ¿no? El escenario D consistiría en cambiar la estructura productiva vía la innovación, diversificación y agregación con alto desarrollo científico-tecnológico, ¿no? Lo que implica el cambio del patrón de especialización con desarrollo de nuevos sectores y los existentes con base en un amplio desarrollo de capital humano avanzado, infraestructura de información y formación de talento humano, ¿no? Este es el caso de los países de las economías líderes en economía del conocimiento: Japón, Singapur, Corea del Sur, Israel, ¿no? Este es el denominado cambio del patrón de especialización. Es el caso donde logramos transformar la estructura productiva e incorporamos desarrollo científico-tecnológico avanzado. El escenario F, el escenario E, consiste en llegar al cambio de patrón de especialización vía la agregación de recursos naturales, considerado como un paso intermedio antes de llegar a la estrategia del cambio del patrón de desarrollo, vista como una estrategia a más a largo plazo, ¿no? Finalmente, el escenario F, que consiste en llegar al patrón de especialización productiva vía la inserción en fuerzas exógenas, ¿no? Que también sería considerado como un paso intermedio antes de llegar al patrón de especialización productiva basada en ciencia y tecnología. Bueno, muchísimas gracias, Wilmar. El tiempo ha corrido, pero hoy presentamos lo que es la pandemia COVID-19 y sus consecuencias en la transformación productiva. Estimados televidentes, esperamos que el programa haya sido de su agrado. El día de hoy estuvo con nosotros el doctor Wilmar Azcárraga Cejas. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.